Extendemos un cariñoso saludo y un abrazo afectuoso a quienes se conectan con nosotros a través de este medio, en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana en la ciudad de Miami y este servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats. En esta oportunidad nos acercamos a la Escritura Sagrada, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De allí el capítulo 7, los versos 9 al 17, y hoy leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios, dice así la Escritura Sagrada. Después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban: «La salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Decían: «Amén. A nuestro Dios sean dadas la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza, por los siglos de los siglos. Amén». Entonces uno de los ancianos me dijo: «¿Y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen?» Yo le respondí: «Señor, tú lo sabes». Entonces él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor les molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima». Palabra de Dios. Apocalipsis. Recuerdo que la primera vez que comencé a leer el Apocalipsis tenía apenas 12 años de edad. Durante ese tiempo había pasado por el ritual de la confirmación, llegando formalmente a ser miembro de la congregación que me vio nacer. Me embargaba una gran curiosidad por los asuntos espirituales y por las sagradas escrituras. Motivado por esa curiosidad, me di a la tarea de leer este último libro de la Biblia. El Apocalipsis me parecía fascinante, y mi imaginación, siempre apegada al género de la ciencia ficción y los relatos fantásticos, echaba a volar con lo que leía en sus páginas. A la misma vez, la lectura me provocaba miedo, especialmente al ver las descripciones tan coloridas sobre monstruos, bestias extraordinarias y grandes calamidades. Claro está, a esa edad, y sin ningún entrenamiento académico para interpretar los relatos bíblicos desde sus diversos contextos, mi tendencia era leer todo y procesarlo de manera literalista. La mayoría de la gente que lee las Escrituras Sagradas también lo hace de esa misma forma. De modo que,
cuando se acercan a los textos del Apocalipsis, se confunden y se asustan. Y con toda razón. Algunas de las escenas allí descritas parecen sacadas de las más impresionantes películas de horror. En los meses que llevamos enfrentando la pandemia, he observado en distintos sectores cristianos un resurgimiento del interés por los temas apocalípticos. Con frecuencia he podido escuchar conversaciones que señalan los acontecimientos presentes como si fuesen cumplimientos proféticos. Incluso, en varias ocasiones he oído a personas afirmando que, y cito, se está cumpliendo lo que está escrito en el Apocalipsis. Cierro la cita. Hay quienes van un poco más allá y aseguran que, según lo que leen en la Biblia, el resultado de las elecciones en esta semana tendrá un impacto directo en el regreso del Señor porque, como dicen, estamos en los tiempos finales. Pero queridas amigas y hermanos, este es el detalle. El libro del Apocalipsis no es, repito, no es una colección de predicciones fatalistas sobre un futuro inevitable. Quienes así lo han interpretado a través de los siglos han visto sus conclusiones desmoronarse una y otra vez. En las últimas décadas, he escuchado a líderes religiosos asegurando saber quién es la bestia o el anticristo. Y sus adjudicaciones han ido de lo pintoresco a lo absurdo. Han identificado a el Papa Juan Pablo II, a Mikhail Gorbachev, el último presidente de la desaparecida Unión Soviética, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, solo por mencionar algunos. Quienes formulan y creen alegaciones como estas, muchas veces son personas bien intencionadas, con un genuino deseo de ser fieles al Señor, pero su desconocimiento los lleva a terminar sembrando miedos innecesarios y generando grandes confusiones. El Apocalipsis de Juan es ejemplo de un tipo de literatura que se desarrolló en el siglo II antes de Cristo hasta principios del siglo II después de Cristo. Esta literatura se caracteriza por una extensa utilización de imágenes y lenguaje simbólico para referirse a acontecimientos del presente y del futuro inmediato de las comunidades que produjeron estos escritos. Usualmente dichos acontecimientos eran circunstancias de gran angustia colectiva, monumentales injusticias, calamidades, escasez de recursos, estrechez económica, persecución religiosa, opresión política y ocupación militar, entre otras. Mediante el lenguaje figurado y la gran variedad de imágenes y visiones, la literatura apocalíptica le asegura a sus lectores que aunque las cosas vayan de mal en peor, la última palabra la tiene Dios, y su gente fiel será vindicada en el mundo por venir. El pasaje bíblico para hoy contiene poderosos símbolos e imágenes profundas. Por ejemplo, la imagen de un cordero para referirse al Señor Jesucristo
y la imagen de lavar y emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero, para referirse a la obra de redención alcanzada por Cristo para el pueblo creyente por medio de su crucifixión. Ropas blancas y ramas de palma en las manos para referirse a la victoria sobre la maldad e incluso la victoria sobre la muerte misma. El trono, para referirse al soberano dominio de Dios sobre el universo. El templo, para referirse a la morada eterna en presencia de Dios. Todas estas son hermosas imágenes que transmiten un sentido de seguridad y paz en tiempos de grandes dificultades. Quiero llamar nuestra atención a dos aspectos del texto bíblico que hoy nos ocupa. En primer lugar, allí se describe una multitud muy diversa. Una multitud, dice el verso 9, una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Esto es de singular importancia. En el pensamiento hebreo antiguo había tendencias hacia la exclusión, es decir, ver como superiores a los descendientes de Israel, gozando del favor divino sobre las demás naciones. Observamos esta tendencia en las páginas del Antiguo Testamento, pero también las observamos manifestarse en las primeras comunidades cristianas, donde grupos provenientes del judaísmo manifestaban cierto discrimen hacia gente de distinto trasfondo étnico. Pero en la presencia de Dios, tales distinciones no tienen cabida. La gracia divina se extiende a todas las personas y abraza todas las etnias. Una gran verdad que debemos recordar en nuestra época, cuando ciertos grupos insisten en su supremacía racial, embriagados por un nacionalismo tóxico que atenta contra la sana convivencia en nuestra sociedad plural y democrática. En segundo lugar, el capítulo anterior describe una visión llena de grandes calamidades sobre los habitantes de la tierra y termina con una importante pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? En nuestro tiempo no estamos bajo la nefasta tiranía y opresión del Imperio Romano como estaba la comunidad que leyó el Apocalipsis de Juan por primera vez. Pero contamos con nuestra propia dosis de calamidades, tribulaciones, angustias, disturbios, problemas y enfermedades. Y en medio de tanta crisis, igualmente podemos preguntar, ¿quién podrá mantenerse en pie? Al hablar de la gran multitud con ropas emblanquecidas, el texto dice que estaban de pie ante el trono, en el verso 9, y luego afirma diciendo, están delante del trono de Dios. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo
secará de sus ojos toda lágrima. Versos 15 al 17. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza para toda persona que busca refugio en la presencia de Dios. Ni las tribulaciones, ni las crisis, ni las angustias, ni la muerte misma nos podrá apartar de su providencia. Soli Deo Gloria. Amén.